puede ponerse de pie. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, los primeros 6 versículos. Leemos uno yo y otro ustedes, amén, con fuerte y alta voz. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. 4. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, todos del 6. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aleluya, palabra del Señor. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Amén. Gloria a Dios por estar en la casa del Señor. Y no sé cuántos de ustedes están alegres de poder estar en la casa del Señor. Amén. Y aún más en este tiempo de difícil situación que nos toca vivir. Amén. Hemos tenido una semana en nuestro distrito no tan favorable, ¿verdad? Muertes, asesinatos que hemos visto, hemos escuchado, pero hermanos, confiamos en Dios. Amén. Seguimos confiando en Dios y aunque la cosa se ponga fea, aún nosotros seguimos confiando en el Señor. Amén. El capítulo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el rey Josafat, Judá y Jerusalén, es un capítulo donde nos narra el escritor de Crónicas la intervención de Dios en una situación bastante abrumadora, en una situación bastante hostil para el reino de Josafat, de Judá y Jerusalén. Una invasión que venía, que era bastante fuerte y amenazadora para el tiempo de Josafat y su reinado y toda la nación. El rey, su nación, su pueblo estaba en bastante peligro. Iban a invadir, no solamente iban a sitiarla, sino iban a invadir. ¿Quiénes? Los moabitas, amonitas, los de Edom y otros países alrededor de Jerusalén. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues lo cierto es que al conquistar o sitiar Jerusalén e invadir el territorio, iban a dar muerte a los niños, a los jóvenes, a las doncellas, a las familias. Iba a ser un desastre para Josafat y su nación. Es decir, que rondaba la muerte y la desesperación. Es más o menos lo que hoy vive nuestra nación, nuestras comunidades, donde ronda la muerte, donde ronda la desesperación, el temor o el miedo, y uno dice, ¿en quién poner la esperanza? Donde las ideologías que no son propiamente de Dios han torcido el bien común y la convivencia de la sociedad. ¿Dónde poner nuestra esperanza? Si el mundo en que vivimos simplemente no actúa en justicia. ¿Dónde poner la mirada, Josafat, en este eminente conquista a su pueblo y a su nación? ¿Dónde iban a correr? Hermanos, lo que vivimos hoy lo pasó también el rey y su nación. Todos venían para atacar, dar muerte a los pobladores y a los ciudadanos de Jerusalén y de Judá. Sin embargo, cuando leemos el capítulo, también vemos la intervención de Dios. La intervención de Dios por un rey y por un pueblo que apeló no a la fuerza militar,
que no apeló a los nobles diputados que tenía en su entonces, no apeló a su fuerte economía, sino apeló a Dios. Por eso la Biblia dice, bendita la nación que tiene a Dios como su rey soberano que lo conduzca. Y cuando los justos reinan, dice, el pueblo se alegra. Y aquí el rey Josafat puso su confianza en Dios y incitó al pueblo a poner su confianza en Dios. Hermanos, nuestra sociedad, nuestro distrito, hermanos, vive un momento de zozobra, de sicariato, de extorsión, de muerte. Y no solamente eso, sino ideologías que imperan y las buenas costumbres simplemente se han torcido. Aún Dios en este tiempo espera que nuestra nación, sus dirigentes, sus autoridades, por lo menos mínimamente pongan su mirada en Dios y no le sigan dando las espaldas. Porque no puede vivir una nación dándole las espaldas al Señor. Y este capítulo nos muestra que esta nación, sus gobernantes, sus autoridades, el pueblo, todos volvieron sus ojos a Dios y Dios entonces intervino y les dio victoria contra sus enemigos. Yo quisiera compartir en esta mañana, según el texto que hemos leído, yo confío en Dios. ¿Amén? ¿Cuántos confiamos en Dios? Amén. Gloria al Señor. En medio de un mundo de zozobra, Dios es la esperanza para este mundo. Amén. En primer lugar, yo confío en Dios en medio de los problemas. El versículo del 1 al 4 del texto que hemos leído nos presenta una situación bastante hostil. Tengo que confiar en Dios en medio de los problemas que son hostiles, que son difíciles, que abruman. El rey entendía que una invasión iba a traer muerte, saqueo, destrucción, iba a debilitar su economía. Probablemente el ejército que tenía no iba a ser lo suficiente para contrarrestar a un numeroso ejército que venía contra él. Sus fuerzas no eran suficientes, hermanos, para contrarrestar al enemigo. Era una amenaza externa que Josafat tenía que ver cómo contrarrestar. Y hoy vivimos también, hermanos, amenazas, no solamente externas, sino también internas. Amén. Usted lo vive, yo lo vivo, las comunidades en las cuales usted habita no están seguras. Pero según lo que nos dice la Escritura aquí en el texto, versículo 1 y versículo 2, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Amón y de Moab, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí está en Sajezón Tamar, que es en Gandí. Ellos venían con un poderoso ejército. Hermanos, dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Quizá nuestra lucha no es frontal con armamentos bélicos, pero el enemigo está moviendo su artillería, ¿verdad?, para desestabilizar también a nuestros pueblos. Y por más que los gobiernos hagan esfuerzos en contrarrestar, la Biblia va a decir, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Porque la confianza va a estar basada siempre en el Señor. Y el texto nos dice que venían muchos hermanos a la guerra, multitud. Y quizá es la fragilidad humana cuando nos vemos rodeados de bastante enemigos que acechan nuestras vidas. El rey estaba preocupado porque una generación nueva iba a ser desaparecida. Los niños y los adolescentes iban a ser desaparecidos si iba a haber una guerra, una invasión. Hoy no tenemos una guerra contra espada, pistolas o armas necesariamente contra otras naciones. Pero cómo la ideología satánica está destruyendo la mentalidad de una nueva generación, de nuestros niños y nuestros adolescentes, que simplemente les están apartando de una visión de Dios. Y nos estamos dirigiendo a una sociedad sin Dios. Hermano, la importancia de volvernos a Dios, de confiar en Dios en medio de esta amenaza, Josafat tenía que hacer esto, buscar a Dios. El versículo 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su corazón. En esta situación,
donde iban a haber muertos, donde iban a ir esclavos llevados, Josafat tiene una idea de buscar ¿a quién? A Dios. De buscar a Dios. Yo no sé cómo estamos como iglesia, estimados hermanos, estimada iglesia. Pues podemos escuchar muertes, podemos escuchar amenazas, pero tenemos que confiar en el Señor. Hermanos, la Biblia nos dice que somos la luz y la sal de este mundo. Y nos dice que nosotros tenemos que pregonar la palabra del Señor. Josafat puso su confianza en el Señor en esta situación. Su angustia y la multitud de los pueblos que venían contra él fue contrarrestado porque temió al Señor. La Biblia dice que él tuvo temor de esta multitud que venía contra él. Obviamente se tiene miedo cuando nos amenazan. Obviamente se tiene miedo cuando quizá escuchamos de muerte, ¿verdad? Y la vida para caminar, transitar, no es tan segura. Obviamente hay temor. Y en ese temor que tuvo Josafat, porque venía una multitud, un ejército a invadir su pueblo, lo que hace él es humillarse y reconocer que Dios está por encima de cualquier situación que pueda suceder en una nación o en su vida también. Dios tiene cuidado de sus hijos, dice la Escritura. Y es ahí donde el rey se humilla para poder pedir ayuda de Dios. Hermanos, es importante entender que nosotros como iglesia, nuestra seguridad y nuestra confianza está en el Señor. Amén. Por eso que el apóstol Pedro y también Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, poder de Dios. Y Pablo va a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, potencia de Dios, que cambia, que transforma y que da una nueva esperanza a la gente, a las personas, al pueblo y también a los gobernantes. Hace días atrás, se ha tenido una marcha en protesta a nuestras autoridades. Quizá la población tiene razón, es verdad, en tanta índice de inseguridad, criminalidad, pero aún Dios nos invita, hermanos, a confiar en Él y orar también por nuestras autoridades. Dios es el que cambia los corazones y transforma la vida. Y aquí Josafat, en ese temor humano, comienza a confiar en Dios. El versículo dice, y Josafat humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová. Qué importante es que nuestras autoridades consulten al Señor. No que consulten a los agoreros, a los adivinos o a los asesores. En esta situación, hermanos, Dios tiene una respuesta para la nación. Dios tiene una respuesta, un consejo para las autoridades. Dios tiene un consejo para la población y es volverse a Él. No hay otra manera. Los grandes esfuerzos humanos, hermanos, no van a conseguir la paz y la seguridad de los pueblos. Pero si nuestras autoridades, el pueblo mismo, se encomienda a Dios, Dios no está lejos de quien lo busca y lo clama en socorro y ayuda. Dios atiende al quebrantado y al humilde de corazón, pero desecha y está lejos de los soberbios, dice la Escritura. Este rey dio un ejemplo de humillación, se acercó a Dios, reconoció que Él es el único que puede salvar y rescatar de cualquier situación difícil. Por eso que el texto va a decir, consultó a Jehová e hizo pregonar ¿a quién? A toda la población, a toda su nación. ¿Qué cosa? Ayuno. Entendió que la situación no estaba a su favor. Entendió que de pronto no iba a tener una generación de futuros jóvenes, quizá gobernantes de una buena reputación. Entendió que las familias iban a ser muertas. Hermanos, nosotros como iglesia también tenemos que orar. Y orar por nuestra nación que está pasando un difícil momento. Pero este rey tuvo la osadía de reconocer que sin Dios nada podemos hacer y todos nuestros actos y nuestras acciones dependen de Dios. Amén. Dependen de Dios. Y él pidió socorro. El versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Nosotros normalmente, como el texto dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad?
y quizá nosotros también hacemos nuestra mirada a algún personaje político que nos pueda sacar de esta situación. Y obviamente quizá más de uno lo está pensando porque el próximo año hay elecciones generales, nacionales. Y quizá uno puede decir, ¿y quién puede ser? ¿Quién será este gobernante que nos saque de esta situación de económica, de inseguridad, de muertes y de otras cosas más? Hermanos, si el hombre no está con Dios, vamos a seguir en el mismo fracaso y en el mismo camino. Si no hay una autoridad que ponga su confianza en Dios, la situación va a ir de mal en peor. Y si nosotros como iglesia no tenemos la capacidad de reflexionar en la situación que vive nuestra nación y pasamos desapercibidos sin importar lo que pasa, entonces también nosotros vamos a estar sumergidos en esa situación. Yo creo que es buen momento, hermanos, de reflexionar que tampoco es tu trabajo en la cual usted tiene que estar seguro. O en los ahorros que tú tengas. Dice Jeremías, versículo creo que 9:23, espero no equivocarme, dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza, ni el rico o el empresario en su riqueza, sino en conocer al Señor, en reconocer que Él es el que dirige nuestros pasos y nuestras vidas también. Amén. Entonces, Josafat pidió socorro y ayuda al Señor en momentos de necesidad. Gracias, hermana. Yo creo que también la iglesia, en estos momentos de necesidad, tenemos que pedir socorro, ¿qué? A Dios. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. En segundo lugar, yo confío en Dios porque sus promesas son fieles. Las promesas de Dios son fieles. Yo estaré contigo hasta el fin. Yo soy tu escudo. Yo soy tu guardador. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yo guardaré tu alma, tu entrada y tu salida. Hermanos, esa es una promesa fiel que usted y yo lo debemos creer. Amén. Aunque haya muerte, quizá las balas pasen por nuestra cabeza. Hermanos, si Dios no nos lleva, Él sabrá el día y la hora en que nos lleva. Usted y yo tenemos que estar seguros. Yo soy el Señor que te sostengo, dice la Escritura. Aunque la economía ande mal, Dios es el Dios que provee. Amén. Provee de poco, o aunque no tenga nada, Dios va a proveer. Y esa es la promesa que usted y yo como iglesia podemos gozar y podemos tener. Yo confío en Dios, en sus promesas fieles. El versículo del 5 al 9 nos muestra y nos dice Josafat que es bueno confiar en las promesas de Dios porque estas promesas exaltan el poder de Dios. Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y Jerusalén y elevó una oración maravillosa donde reconoce el poder de Dios, donde dice que Dios es nuestro Dios y donde dice que el rey está delante de Dios. Dice ahí el versículo, hermanos, 5. Entonces Josafat se puso de pie, dice, en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa ¿de qué? De Jehová. No dijo en la casa del brujo, no dice en la casa del adivino. Se puso de pie en la casa ¿de dónde? De Jehová. Es el mejor lugar donde se puede exponer las dificultades. Es el mejor lugar donde yo puedo descargar cada situación. Es el mejor lugar donde yo puedo poner mis problemas en la casa, en la presencia de Dios. Y eso, hermanos, es importante. Oremos para que por lo menos, hermanos, una autoridad, pueda haber por lo menos uno. Es como el Señor estaba buscando en Ezequiel. Busco un hombre, dice, solamente uno quisiera vallado. Ojalá pueda haber un solo hombre temeroso en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, en el Congreso, en la Fiscalía, en las comisarías, en todo. Un solo hombre quisiera vallado. Y dice el Señor en Ezequiel, y no lo hallé y destruí al pueblo. Quizá alguna autoridad que nos pueda estar escuchando a través de estos medios. Dios toque su corazón y preste oído. Quizá pueda ser usted ahí en la alcaldía, en esa comisaría, en el Poder Judicial, que usted sea luz y sal para ayudar y direccionar esta nación. Dice la Escritura aquí que
Josafat confía en Dios porque sus promesas son fieles, porque exaltan el poder de Dios. Y aquí el versículo 6 dice lo siguiente: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, Dios de los cielos y sobre todos los reinos de este mundo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir el texto? Que aunque la situación estaba quizá para Josafat difícil y que venían un pueblo, ejércitos a destruirlos, él dice: Señor, tú eres nuestro Dios. Qué alegría que todavía cantamos en nuestro himno nacional al Dios de Jacob, a quien le rendimos pleitesía y reconocemos que es el Dios de nuestra nación. Hermanos, es Dios de nuestros padres. Y aquí está apelando Josafat a un Dios eterno, generacional, hermanos. Un Dios que no tiene principio ni fin. Un Dios que atiende, hermano, la necesidad del que clama justamente con un corazón arrepentido. Y dice aquí: Jehová, nuestro Dios. ¿No eres tú Dios en los cielos? Sí, Dios es Dios en los cielos. ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Sí, Dios tiene dominio de todos los reinos de las naciones. Tiene también, hermano, dominio sobre nuestra nación. Y aunque quizá los gobernantes actúen mal, tengan astucia e interés para hacer el mal, la Biblia nos habla que usted y yo, como hijos del Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Y a donde usted se desplace, o a donde yo me desplace, usted lleva la verdad de Dios impregnada en sus corazones y en sus acciones. Hermanos, Josafat reconoce este acto de que Dios gobierna su nación, de que Dios gobierna a las personas, de que Dios gobierna todo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que reconocer. Las promesas de Dios es que sigue siendo Dios quien gobierna, pero también es nuestro Dios. El versículo 7 dice: Dios nuestro. Hermano, ¿Dios es su Dios? Yo creo que sí. No es porque solamente lo creó a su imagen y semejanza. La Biblia dice que todos los que han creído en Él, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no son creados por voluntad humana, sino que Dios los ha hecho nacer de nuevo por creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Y aquí dice Josafat: Dios nuestro, reconociendo su favor para el pueblo. Hermanos, debemos de orar por nuestra nación, por nuestro distrito, por nuestros gobernantes, para que la luz del Evangelio llegue a su vida y ese corazón duro, quizá también ateo, qué sé yo, cambie, Dios lo transforme. Josafat ora que Dios es el que gobierna, Dios es el Dios de ellos, dice: ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y el versículo 9 dice lo siguiente: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, no solamente Lima está sufriendo extorsiones. Tacna, Tumbes, en la parte de la selva central, de la sierra, están sufriendo también, hermanos, situaciones como la que estamos viviendo ahora. Niños se están quedando huérfanos porque padres no tienen, o los padres están perdiendo a sus hijos, o la juventud que tiene un propuesto para una vida de futuro, están también acabando su vida con ellos. Y la Biblia nos dice que hay un Dios en la cual nosotros podemos postrarnos, descargar nuestras necesidades y la situación que pasa nuestra nación. Hermanos, Josafat va a traer a memoria la oración que hace Salomón en el 2 de Crónicas, capítulo 7. Que si hay necesidad, podemos clamar al Señor y Dios nos va a responder. Dios es un Dios en el cual podemos confiar
porque sus promesas son fieles y nos muestran su poderío, nos muestran que es un Dios cercano a la necesidad de la gente, y si clamamos a Él, Dios nos va a responder. Pero también es un Dios, hermanos, en la cual usted y yo también podemos tener esperanza si tenemos un corazón humilde. Amén. El versículo 10 dice ahí que Josafat reconoce los hechos de Dios. Dice en el versículo 10 al 11: ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sir, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Hermanos, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Como iglesia, mínimamente reconocer que Dios nos puso en esta nación. Amén. Nos puso en esta nación no para hacer extorsión. Nos puso en esta nación para orar por este pueblo, para orar por nuestra nación. Amén. Y usted y yo estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a evangelizar a esta nación. Amén. Las calles es un lugar donde usted debería estar predicando la palabra de Dios como iglesia que imparte la verdad y las buenas nuevas del evangelio. Josafat reconoce los hechos de Dios. Y no solamente reconoce los hechos de Dios, sino que Josafat se humilla ante el Señor. El versículo 12 dice: oh Dios nuestro, nuevamente, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cómo ve usted nuestras naciones? No solamente nuestra nación, sino otras naciones. Las naciones tienen seguridad por su fuerza militar, por su armamento bélico o por su armamento nuclear, ¿verdad que sí? No me digas nada porque presiona un botón y todo el mundo desaparece. Josafat quizá tiene un ejército bastante fuerte, y él dice aquí, reconoce en humildad al Señor y confiesa, y va a decir ahí lo siguiente, dice: porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. ¿Qué podríamos decir nosotros también? ¿Cómo combatimos la ideología de género que está calando en la mentalidad de muchos de nuestros hijos? ¿Cómo lo combatimos? ¿Cómo combatimos una ideología que está diciendo que la unión entre un hombre y una mujer no es correcto? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué respuestas debemos dar, fundamentar a una sociedad que le está dando la espalda al Señor o que ya le dio la espalda al Señor? Donde sus gobernantes tampoco quieren saber de Dios y hacen leyes para favorecer el mal y el pecado. Donde por los medios digitales que usted tiene, el celular y otras herramientas como esa, el mal se está penetrando y ha penetrado también a nuestros hogares. ¿Qué hace usted como joven al ver que tiene una sociedad donde usted también está siendo provocado a la infidelidad? ¿Qué hace usted? ¿Cómo reaccionamos? Quizá usted sea un gran profesional y cristiano, gloria a Dios. Pero no sé si el doctorado que usted tiene, la maestría que usted tiene, va a repeler esta maldad y este pecado. Yo no sé si usted es empresario, no sé si todo su dinero podrá quitar la maldad de este mundo. Josafat tiene una intención y está diciendo: mis fuerzas militares, mi poder bélico, mi senado no puede hacer nada contra esto. Señor, apelamos a ti. Con toda nuestra capacidad, lo que está diciendo Josafat, con toda nuestra capacidad, Señor, no sabemos qué hacer. Por eso volvemos a ti. Por eso volvemos a ti. Quizá nuestra iglesia no tenga mucha influencia en este distrito de San Juan del Lurigancho. O no sé hasta qué punto.
Pero ojalá que nos viera una autoridad de este distrito. Porque aquí como iglesia también luchamos contra el mal. Quizá no con fuerzas de poder militar, pero hay una arma poderosa aparte de tener la fe en Cristo, es la oración que tenemos que hacer permanentemente. Que la oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Y que eso puede hacer cambiar la historia también de nuestro distrito. Hermanos, no tenemos armas y pistolas para combatir el mal, pero sí tenemos algo que Dios nos ha dado, que es poder orar y orar fervientemente. ¿Cuántos estamos dispuestos para orar por nuestro distrito? ¿Cuántos estamos dispuestos para doblar rodillas por nuestra nación? Lo tenemos que hacer. Hermanos, no podemos hacer nada. Dice aquí, no podemos hacer nada, por eso nos volvemos a, ¿cómo dice? Por eso nos volvemos, Señor, a ti. Nos volvemos a ti. Ojalá que nuestras autoridades puedan volverse al Señor. Y a veces yo digo esto, pruebe a Dios por un mes. Si en un mes Dios no le resulta bien, entonces, hermanos, piérdase. Pero Dios es bien para todo el que cree en Él. Tercero, yo confío en Dios porque Él es mi ayuda. El versículo del 13 al 15 nos va a decir que la palabra de Dios vino como ayuda y socorro a este pueblo. Amén. Mire que no es la palabra del presidente, no es la palabra de un congresista. La palabra de Dios trae ayuda y esperanza y socorro a un pueblo que oye y que obedece. Versículo 13 al 15 va a decir aquí que el pueblo esperaba una respuesta de Dios en silencio, con sus niños, sus mujeres, las familias. El Señor respondió a la oración del rey y de su pueblo, y Dios levantó ahí a un hombre que le trajo esperanza al pueblo a través de una palabra del Señor. El versículo 14 dice lo siguiente, lo voy a leer desde el 13, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hermano, yo no sé. A mí me tocó vivir en una situación hace años atrás cuando un proyectil impactó a la vida de mi hija. No sé, ahí digo, quizá no tuviera a mi hija ahora, pero Dios fue tan bueno que lo cuidó y lo protegió. Imagínense nomás la situación ahora. Acá dice que estaban con sus niños, dice, con sus niños. Dice la Escritura, estaban de pie, solamente esperando delante del Señor una respuesta con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hermanos, esta es una situación que nosotros tenemos que también ver. Nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes le mandan al colegio seguros a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes están seguros que a sus hijos no le va a pasar nada? Pero hay algo que tenemos que entender. También oremos por nuestros hijos, por nuestras familias. Los tiempos no son fáciles, hermanos, y tenemos que entender que ellos estaban esperando respuesta de Dios. Y las familias estaban preocupados con sus niños. Dos cosas sucedían con los niños. Los llevaban a matar o los llevaban y los criaban para que sean esclavos y siervos de esa nación. Los castraban para que puedan ser siervos de esa nación. A las niñas, casi en su gran mayoría, las conservaban para que sean utilizadas como esclavas sexuales para el ejército y se reproduzcan el ejército enemigo a través de ellas. No era la cosa así solamente de venir y de matar. La cosa era fea. Porque los niños eran la esperanza de Judá y de Jerusalén, eran los futuros príncipes de esa nación, o los futuros sacerdotes de esa nación. Hermanos, tenemos un desafío como iglesia. Tenemos niños a la cual también tenemos que alcanzarle la palabra del Señor. Tenemos familias en la cual también ellas tienen que ser alcanzadas con la palabra del Señor. Y tenemos hijos que también tienen que ser alcanzados con la palabra del Señor. Y viene la respuesta del Señor en el capítulo 14. Y estaba allí Jaziel,
¿Ya? Hijo de Zacarías. Ahí tienen un nombre para el que quiere tener un hijo varón. Jaziel. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? No lo pongan otro nombre, ahí está. Dice, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Afat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y les dio palabra del Señor. En el capítulo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de qué? De Dios. La Biblia dice que nosotros no somos los que retrocedemos. Tampoco debemos acobardarnos, hermanos. No es tuya la guerra, es de Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es orar, doblar nuestras rodillas al Señor. Amén. Tenemos, hermanos, que orar al Señor para que la situación también cambie de algún modo. Dios peleará por Judá. Dios iba a pelear por el rey. Y Dios también, hermano, va a pelear nuestras batallas. A veces recibo por el WhatsApp, pastor, esto pasa en el distrito, esto está pasando. Y yo digo, ¿cómo reacciono? Porque tampoco quiero generar miedo. Y solamente respondo, hermanos, estemos orando, tenga confianza en el Señor. Sí, tengamos confianza en el Señor. Hermano, usted no se va de aquí a menos de que haya cumplido ya el propósito de Dios y se va aunque sea durmiendo. De verdad, pero usted no se va de acá si Dios no lo permite. Así que confiemos en el Señor, estemos seguros. Mientras los políticos buscan ver la manera de cómo contrarrestar el mal, nosotros sabemos cómo hacerlo con la ayuda del Señor. Amén. Yo confío en Dios porque Él me ayuda a través de su palabra, pero también, hermanos, porque Dios pelea por su pueblo. El versículo 16. Esto es algo bastante impresionante, me gusta. Lo he leído una y otra vez, porque Dios pelea por su pueblo utilizando la vida de sus hijos. Dice el versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos, dice la Escritura. ¿Ya? Mañana. Esta fue una orden del Señor. Mañana descenderéis contra ellos. Pero la historia es impresionante porque el texto dice mañana, he aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerusalén. Miren que Dios le dice, mañana descenderéis. Y Dios le da ¿qué cosa? Le dice cómo iba a estar el enemigo. Ellos sabían y nosotros también sabemos, hermanos. Dice la Biblia que el enemigo ha venido para matar, robar y... Ya, pero hermanos, usted ya sabe. Usted no anda desprevenido por la calle, por la vida. Usted sabe que el enemigo ha venido a matar, a robar y destruir. Porque Él no quiere que las vidas se salven. Él no quiere que la gente escuche de la palabra del Señor. Él no quiere que la gente, hermanos, tenga una vida abundante. Usted lo sabe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Uno es confiar en el Señor y dejar que Dios nos use. Mire, leamos, dice, Dios hace que los planes del enemigo nosotros los conozcamos, queden en descubierto. El versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con... Mire lo que le dice el Señor. No pelees. Solamente le dice aquí, paraos. Miren, hermano, la salvación, la redención de su vida y de mi vida y la salvación de esta nación, hermanos, no es del presidente. Y si el presidente es tan bueno, aún así la salvación sigue siendo de Dios. Y por eso que entiende, estad quietos, dice. Cuando dice estad quietos, quiere decir
estén confiados, vivan confiados en el Señor. Permanezca su confianza firme en Dios, porque Él es nuestro Señor y Salvador. La salvación viene de Dios y venía de Dios ante el ataque del enemigo. Ante el ataque del enemigo. Así que, hermanos, confiemos en el Señor. Dios podía y puede derrotar. Su mano no se ha cortado. Sigue siendo el Dios de poder. Sigue siendo el Dios que salva. Sigue siendo el Dios que redime. Sigue siendo Dios que trae esperanza a usted, a mí y a todo aquel que lo necesita también. Cuarto, yo confío en Dios porque le busco. Mire lo que dice ahí el versículo ya 18, hermanos. Bueno, Josafat hace una oración sincera al Señor. Josafat y el pueblo se postraron delante de Jehová, adoraron a Jehová. Y dice el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Judá se postraron delante de Jehová y adoraron ¿a quién? A Dios. Ante el peligro, lo que está diciendo Josafat, ante el peligro, ante las circunstancias, tú y yo tenemos que adorar al Señor. Y usted dirá, pero ¿cómo podría hacerlo? Hermano, yo estaba en una difícil situación cuando a mi hija le balearon. En una difícil situación. Y es ahí donde me acordé de su palabra, que Dios es un Dios de paz. Le dije, Señor, dame paz en esta situación. Dame paz, Señor, en esta situación. No puedo explicar quizá ese momento que desde mi cabeza a mis pies es algo que mi vida tuvo como una especie de relajación, diríamos así. Donde pude pensar mejor, donde pude quizá meditar bien, es Dios quien trae paz en medio de la tormenta. Es Dios que en medio de la situación tan difícil dice, yo estoy aquí. Aún si tu cuerpo, mi cuerpo es quemado y es muerto, no podrán matar nuestra alma, porque si tú estás en Dios también te va a resucitar. Y la Biblia, ¿quién se puede poner a adorar en medio de una amenaza o sabiendo que mañana pasado van a invadir tu casa o van a matarte? ¿Quién se puede poner a adorar en medio de una situación tan difícil? Locos serían. Por lo menos hay 2 locos que registra el capítulo 16 de Hechos, Pablo y Silas, que después que le dieron duro de golpe, comenzaron a adorar al Señor. Y cuando comenzaron a adorar al Señor, se produjo salvación para el carcelero y toda su familia. En medio de la situación difícil, aún hay salvación y esperanza, hermanos, para el mundo pecador. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Josafat primero hace una oración sincera y se puso a alabar a Dios en el versículo 19. Se levantaron los levitas, de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta. Esto es de locura. Me amenazan, vienen con un ejército numeroso, van a matar a mis niños, a mis jóvenes, a las familias, me pueden llevar esclavo y yo me pongo a cantar. Es una locura. Pero acá tenían algo bastante seguro y esperanza. Yo voy a pelear por ustedes. Comenzaron a cantar. No sé si cantaron o ya habían compuesto esta canción, Mi Dios es grande y fuerte. Probablemente la cantaron. Y comenzaron a cantar, dice aquí, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Hermanos, Hechos va a decir para los cristianos de ese entonces, ahí vienen los que trastornan, o han llegado hasta aquí los que trastornan el mundo entero. Hermanos, nosotros estamos aquí para trastornar nuestra sociedad, para trastornar nuestro distrito, no para que nos trastorne la situación, sino para que nosotros trastornemos a este mundo. A pesar de la situación, seguimos alabando a Dios, porque Dios es el que revierte toda situación a favor de Él. Y aquí, y aunque parezca locura, comenzaron a alabar al Señor
Y aconteció algo sorprendente. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oíd, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor? Amén. Si usted cree en la palabra de Dios, hermano, esté seguro, esté firme. Amén. No va a pasar, hermanos, cosa que nos pueda separar del Señor. Y Pablo es aquel que dice esto: oh muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? Y eso es bueno, hermanos, para que usted sepa que Dios no tiene hijos cobardes. No tiene hijos cobardes. Tiene hijos valientes. Amén. Yo no ando con mis 2 pistolas acá, finalmente no tengo pistola, revólver. Pero dice que Dios, como poderoso gigante, va delante de nosotros. Eso es lo que dice su palabra. Pero no solamente tiene que creerlo, tiene que vivirlo. Porque si usted no cree y no lo vive, de nada sirve. Tiene que creerlo y vivirlo. Conversábamos en casa, mi esposa, mi hija y yo. Y mi hija nos contaba de alguna situación que alguien cree diferente a su fe. Y la que cree diferente a la fe nuestra dice: bueno, este es mi creer y yo no voy a hacer lo que la gente dice. Teniendo una fe errónea quizá. Y eso, hermanos, es convicción. Si la gente erróneamente tiene una posición firme, usted que tiene la verdad debe estar mucho más firme. Y entonces dice aquí: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados, creed en su palabra y seréis prosperados. Yo no puedo decir que Dios es mi Dios proveedor y cuando no tengo nada dude del poder de Dios. Yo no puedo decir que Dios es poderoso y cuando vea la situación calamitosa me espante, tenga miedo. No, Dios sigue siendo un Dios de poder, hermanos. Y eso no lo vamos a cambiar por nada del mundo, ni que nos pongan quizá un revólver en la cabeza, finalmente sigue siendo nuestro Dios. Vuelvo a decir, podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no. Y Dios nos va a resucitar, hermanos, con un cuerpo glorioso. Aleluya. Aplauda al Señor si usted quiere aplaudir. Estéis seguros. Josafat les exhortó. Igual, hermano, yo les exhorto. No salga a la calle con miedo. No vaya al mercado con miedo. Vaya al mercado, a la calle, a la avenida. Esté seguro que Dios está con usted. Amén. Y si se encuentra en una situación difícil, hermano, nos podemos encontrar. Bueno, pues, Señor, nos ponemos en tus manos y que nos dé osadía. Quizá nos salga una palabra de reprensión y reprendamos ahí al que nos está amenazando en el nombre de Jesús y le echamos fuera. ¿Quién sabe, hermano? Porque imagínense, yo digo, Pablo no pudo reprender a la mujer, a esta joven que tenía un espíritu de adivinación y le diga: ven, señorita, por favor, demonio, sal de ella. No, yo pienso que fue con autoridad, con potencia. Y Pablo lo echó, ¿no? Lo habrá hecho fuera, espíritu de no sé qué, pero sal de esta persona. Y nosotros también tenemos que tener autoridad en el nombre del Señor. El versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornatos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Mientras salía la gente de caballo armados ahí, los otros cantaban, ¿qué decían? Glorificad, magnificad al Señor porque su misericordia es
para siempre, hermanos. Es decir, que tenemos que publicar su grandeza en cualquier lugar que usted esté. Dios es un Dios que se magnifica cuando su pueblo vive confiado en Él. Y Josafat comienza a decir esto. Finalmente no hubo disparos, solamente hubo cantos. Cuando Jesús entra a Jerusalén, dice, ¡Hosana, Hosana! El que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana! ¿Qué cosa era? Gritos, aclamaciones de victoria. ¿Y por qué Dios nos dice que hagamos eso? Porque Dios es un Dios de victoria. No es un Dios de derrota, es un Dios de victoria. Y cada vez que loamos su carácter, su santidad, cada vez que loamos su naturaleza de Dios, entonces simplemente estamos poniendo a Dios por encima de toda circunstancia que pueda suceder en nuestras vidas. Y eso es lo que hace Josafat. Por último, yo confío en Dios porque Él es mi victoria, mi estandarte, el que me provee de fuerza. Dice ahí que Dios pelea por mí. El versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar, no dice cuando comenzaron a disparar, no dice que cuando comenzaron a cantar cánticos de ¿qué? No dice Guaynoa, no dice Santiago, ¿ya? No dice fiesta patronal. Dice que cuando comenzaron a cantar los cantos de alabanza. La alabanza tiene que ver con magnificar la grandeza de Dios por lo que es, por lo que ha hecho, hermanos. Porque a veces nosotros no magnificamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ay, mal, me duele aquí, por todos lados me duele. ¿Y cómo te llamas? Dolores. Oye, hasta el nombre tenemos que cambiarlo, creo. El apóstol Pablo, con todo lo que tenía, dice, he apelado a Dios y el Señor me ha dicho que me baste de su gracia. Porque su poder se perfecciona en mi vida frágil. Yo sé, usted, ay, pastor, usted es sarcástico, ¿cómo puede decir eso? Justo me duele todo. Hermano, aún así, hermanos, confíen en el Señor. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que mirar también la promesa del Señor en esperanza, ¿no? Porque el día que estemos con el Señor no habrá esos dolores. Dios enjugará nuestra lágrima. No habrá necesidad. Y gloria a Dios, hoy podemos sufrir con ciertos dolores quizá por la naturaleza física nuestra, pero llegará un día que no habrá eso. Y estaremos en el reino de los cielos. Pero mientras eso suceda, igual confíe en Dios. Amén. Se pusieron a cantar, dice Jehová, y esto es de película. Si usted vio en algún momento una película de acción, esto me gusta bastante. Dice, y no alucine, porque sí, mire cómo pasa Dios. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los. Yo no sé, me he puesto a pensar en esta situación, que Dios confundió los planes del enemigo. Yo no sé si entre ellos comenzaron a dispararse, o de repente, digo yo, estoy pensando nada más, ¿ya? O de repente el arma se lo aflojó de la mano y se volvió contra ellos. Solamente digo, porque Dios puede hacer eso y muchas cosas más. Y si Dios hace eso, nuestras oraciones confunden los planes del enemigo. Nuestras oraciones, la oración del justo confunde los planes del enemigo. La oración del justo puede llevar a esta gente mala que daña por muchos otros caminos y no estar en nuestra nación. Hermanos, aquí la gente comenzó a cantar, loar al Señor. Hermanos, Dios puso emboscada a los enemigos, confundió sus planes, los destruyó a ellos. Y todo eso fue hecho por el poder de Dios, versículos 24 y 25. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían en ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado.
Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era muchísimo. Hermanos, Dios pelea la batalla por nosotros. Y lo que implica es reconocer, adorar, quizá en medio de la situación. Quizá para el mundo es locura lo que nosotros hacemos, pero Dios actúa diferente al pensamiento y a la filosofía de este mundo. Dios actúa conforme a lo que Él ha establecido actuar. Y eso nos atañe también a nosotros, estimados hermanos, confiar en el Señor. Y el confiar en el Señor en medio de la calamidad produce gozo. El versículo 26 al 30 dice: y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso lo llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo, librándoles de sus enemigos. Y vinieron a Judá, a Jerusalén, con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Jehová cayó. Dice, y el pavor de Jehová cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Hermanos, quisiera terminar. La Biblia dice, bendito la nación que tiene a Jehová. La Biblia dice que si el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y Dios nos invita también a confiar en esta situación que vive nuestra nación, que vive nuestros distritos, a confiar en el Señor. Y que Dios también a usted y a mí nos ayude a confiar en Él. La salvación es de Dios y todos los que estamos aquí necesitamos confiar en el Señor. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz y sal. Y somos los embajadores de Dios en esta tierra. Y aunque las cosas vayan mal, hermanos, usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor. Vamos a ponernos de pie.